que realmente ven la vida. Este es un privilegio especial de las mujeres, dar vida, y ese impulso tiene una cantidad de aspectos y de versiones que a lo mejor en algún momento valdría la pena meditar en esto también, cómo es que ese impulso, esa capacidad, ese privilegio, esa función especial que tienen las mujeres, no solamente en la naturaleza, en la vida, en las personas, a veces es bien enfocada y no siempre es bien realizada, completamente realizada, pero bueno, les digo, tal vez en algún momento podamos meditar un poco más sobre eso. Pensando en este carácter especial, muy femenino, todo esto que encierra el ser de las mujeres, es que quiero invitarles a meditar en un aspecto muy importante para nuestra fe, y le llamo a nuestra meditación correr el riesgo. Me encantaría poder revisar adelante la referencia bíblica, y cuando hablamos de correr el riesgo, generalmente nosotros pensamos en una actitud de atrevimiento, en una actitud de decisión, pero no es casual que haya elegido este gráfico para ilustrar correr el riesgo. Si me lo permiten, por favor, si me dejan el gráfico que teníamos, porque el riesgo en la fe se vive de una manera diferente. No es la actitud de atrevimiento, no es la actitud de audacia, la actitud de energía, sino que el riesgo se corre de otra manera y tiene que ver con esta actitud de postración, tiene que ver con esta actitud de sometimiento. En la vida cristiana, y concretamente en el reino de Dios, muchos aspectos de la vida y muchas declaraciones nuestras se viven de una manera contradictoria a la vida natural, a la vida fuera del reino de Dios. Y esa manera contradictoria, que le llamamos paradójica, pareciera ser que en el reino de Dios las cosas son al revés, no como nosotros las vivimos o las hemos entendido generalmente, sino en otro contexto y en otro sentido. Y entonces, precisamente porque se vive al revés, de una forma contradictoria, el riesgo no implica arrebatar algo, obtener algo. Bueno, en cierta forma sí lo es, pero no en esa actitud de prepotencia, de arrogancia, de valentía en ese sentido, sino en un desafío mucho más fuerte, que es lo que llamamos sometimiento. Y no cualquiera corre el riesgo de someterse, no cualquiera corre el riesgo de humillarse. Esa palabra, sometimiento, humillación, son palabras terribles para nuestro tiempo. Son palabras difíciles que tal vez nadie quisiera encarnar, nadie quisiera representar, porque es muy complicado esto. Desafía completamente nuestra forma de vernos y nuestra forma de entendernos. Y correr el riesgo también implica querer obtener algo, querer encontrar algo extraordinario y especial. De otra forma, diríamos, el riesgo no vale la pena, ¿verdad? ¿O para qué se correría un riesgo? Y todo esto quiero invitarlos a meditarlo, porque me parece que nosotros estamos buscando algo especial, algo extraordinario. No somos personas que nos hemos conformado con una manera de vivir natural, normal, sino que estamos buscando algo que no siempre tenemos bien claro en nuestra mente qué es y de qué manera, aunque lo decimos de una forma muy rápida, aunque lo decimos de una forma muy fácil, pero encontrar esto, ese misterio de lo que el Señor tiene en nosotros, de lo que es ese ofrecimiento de la salvación en nosotros, no siempre nos queda completamente claro, y por esa razón buscamos entonces en Él ese secreto, ese ofrecimiento que implica todo esto de la bendición de la salvación. Y claro que lo pensamos también en términos de nuestras necesidades. Y la historia a la que les quiero invitar a meditar es una historia que ustedes conocen muy bien.
y que pues me ahorro algunos detalles. Quiero llegar a este punto que ilustra lo que trato de decirles, que ilustra lo que trato de compartir con ustedes, y que me encantaría que pudiéramos poner nuestra mente y nuestro corazón en esto. La referencia a la que les invito a meditar es San Marcos 5, Evangelio según San Marcos, capítulo 5, y nos dice: entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y destaco ahí algunas palabras dentro de esta historia. Temiendo y temblando, se postró delante de él y le dice toda la verdad. Esta es la conclusión de un pasaje, de una historia relatada en este capítulo 5 del Evangelio según San Marcos, de una mujer que estaba afectada de algo que a nosotros nos puede parecer no muy grave, no muy complicado, pero que en este tiempo era algo terrible. Esta mujer había padecido una hemorragia y la había padecido durante 12 años. Es una historia empalmada en otra historia. Había un acontecimiento, el Señor le piden por favor que vaya a una casa, ha acontecido algo terrible, y en el camino esta mujer que estaba padeciendo esto llega con él, y la historia no es así demasiado específica, sino nos deja muchas cosas ahí para intuir qué fue lo que pasa. Ella pensaba, dice otro de los relatos, que si tocaba el borde del manto del Señor ella sería sana. 12 años padeciendo esto. Otro de los evangelistas nos dice que había padecido con los médicos y había gastado lo que tenía y todo eso buscando solucionar este problema, sanar de este mal, y no había encontrado la sanidad. Cuando ella coincide con el paso del Mesías Jesucristo, y entonces ella tiene ese pensamiento, tiene esa idea: si toco el borde de su manto voy a ser sana, y entonces se arriesga, hace esto, pero tal vez ella no esperaba que el Señor reaccionara y hiciera esa pregunta a lo mejor bastante obvia, ¿verdad? ¿Quién me ha tocado? La respuesta de quienes rodean al Señor es: bueno, pues la multitud te apretuja y te empujan, ¿verdad? Y todo eso, y tú preguntas ¿quién te ha tocado? No, dice, algo ha pasado aquí. Algo ha pasado aquí, algo diferente, y otra versión dice: virtud salió de mí. Amén. Y entonces esta mujer es sana, pero ella, si toca el borde, quiere decir que está postrada, ¿verdad? Y entonces este es un acontecimiento como que descubre a la luz lo que está pasando, y entonces ella tiene que asumir las consecuencias. Se levanta y entonces viene al Señor temblando, temiendo, y se da cuenta de la magnitud de todo esto. Entonces se postra ante él y le dice toda la verdad. Les decía que destaco estas palabras porque esta es una historia muy interesante, muy importante. Los tres de los evangelios que relatan esto, lo relatan de una manera tan parecida que lo menos que podemos suponer es: si en 3 momentos de la historia se relata esta historia con detalles tan interesantes, entonces quiere decir que esto es algo fidedigno, esto es algo verdadero. Son 3 versiones que nos dicen las mismas cosas, entonces algo hay aquí de importancia. ¿Qué representa esta mujer? Y por eso les decía que es difícil poder evadir el tema, ¿verdad?, de las mujeres en esto. Cómo ese carácter tan, ¿cómo decir?, decidido, de tanta energía, de tanta capacidad, típico de las mujeres. Aquí lo que he dicho en muchas ocasiones, se los digo de nuevo: las mujeres son mucho más fuertes, inteligentes y capaces que los hombres. Y esta es una demostración muy sencilla, no solamente en ese carácter de la maternidad, esa energía, esa fuerza que los hombres desconocemos completamente, sino esta manera como ella afronta este hecho es realmente extraordinario.
para nosotros no pueden tener mucha importancia, no podemos capturar completamente qué significaba esto de haber padecido una hemorragia. No es una hemorragia interna en el sentido de que sea en el sistema digestivo, de que sea, no. Esta era una hemorragia de su matriz. Es decir, era como una especie de menstruación que no cesaba. 12 años. Pero lo más grave no era el problema físico. Lo más grave no era el problema de salud que esto implicaba. No sé qué tantos remedios haya ella recurrido, pero bueno, pues 12 años ella estaba. Entonces, quiero decir, no era algo tan grave que la tuviera postrada, etcétera. Pero, ¿cuál era el significado más complicado de esto, más difícil de esto? Bueno, nada más para contextualizar la historia, eso está ocurriendo en el pueblo de Israel, tiene una manera de pensar, de obedecer a la ley de Moisés, una forma de vivir muy particular, y había un significado especial que tenía esta cuestión de la hemorragia en las mujeres, fuera su menstruación natural o no, pero había un significado muy especial. Levítico 15, no está en la pantalla, no va a aparecer en la pantalla. Levítico 15, a partir del versículo 25, dice lo siguiente: y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo y lavará sus vestidos. Asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días y después será limpia. Y luego prescribiría una ofrenda. Eran inmundas. A lo mejor esto tampoco tiene mucho sentido para nosotros, pero hagan de cuenta que era algo repulsivo. No solamente era una cuestión de fe, una cuestión ritual. No. La obligación de identificar que esta mujer no se podía acercar a nadie y nadie debía de tocarla. A una mujer. ¿Por qué digo a una mujer? Porque los hombres tenemos un lenguaje corporal de lejanía, un espacio vital que le llamamos, que no nos gusta que cualquiera nos toque. Pero las mujeres no. Las mujeres son del abrazo. Sus hijos, su esposo, 12 años sin quien se acercara a ella, ni las cosas que ella tocara. Es decir, creo que podemos empezar a darnos cuenta qué significaba para ella esta situación. 12 años viviendo de esa manera. Es una mujer rechazada, es una mujer marginada, es una mujer que está condenada en vida a no ser atendida en ningún aspecto, a no ser importante en ningún aspecto, como si fuera muerta en vida, porque ahí estaba, pero no podía ser incluida absolutamente en nada. Imagínense no poder comer junto con su familia, no poder dormir con su esposo si es que tenía esposo, no podía coincidir con nadie. Todo esto puede traernos un poquito de vislumbre, ¿verdad?, de lo que significaba para ella todo este asunto, ¿no? Así que no era casual la obsesión de ella de sanar, no era casual la búsqueda en esta situación, en esta necesidad. Y esta búsqueda es la que le hace correr un riesgo. Si nadie debía tocarla, imagínense lo que significaba que ella tomara la iniciativa para tocar a alguien. Es decir, ¿hasta dónde es esa necesidad? ¿Hasta dónde es esa desesperación? ¿Hasta dónde es ese momento en que ella tiene que decir, ya estuvo bueno, ya es tiempo de esto? Y entonces
corra el riesgo. Y el riesgo es venir al Mesías. En el Mesías está la respuesta, pero fíjense la contradicción. Ella no debería de haber hecho eso. Es una infracción, es un error, es algo que no debía hacerse. Es algo muy complicado para poder atreverse a esto. Probablemente ninguna otra mujer en otras circunstancias se hubiera atrevido a esto. Pero 12 años, en estas condiciones, a lo mejor si yo hubiera sido un poco más fuerte en mi palabra, en mi expresión, hubiera dicho que esta mujer se robó el milagro, porque no le correspondía, porque no podía haber sido de otra manera. Pero esa actitud tan particular de ella, tan extraordinaria de ella, no sé qué piensen ustedes, pero para mí relata a las mujeres y particularmente a las mamás. Las mujeres se salen con la suya. No hay manera de que se les atraviese nada. Esta mujer podía haber sido castigada, esta mujer podía haber sido sancionada, esta mujer podía haber incurrido en 1000 riesgos. Ella asume el riesgo. Ella llega hasta las últimas consecuencias. Y en estas condiciones de impureza, que como dijimos, no era solamente algo ritual, no era solamente un calificativo ligero que se ponía por ahí, no era un rechazo superficial, no, era toda una condición de vida. Era toda una situación compleja que abarcaba todo su ser. 12 años viviendo de esta manera. Y entonces, cuando es sorprendida en este acto temerario, en este riesgo extraordinario, entonces ella tiene una forma de afrontar las consecuencias con esa valentía, y si me permiten una expresión muy mexicana, con esos pantalones. Increíble, ¿verdad? Se afronta ese momento y entonces viene temiendo y temblando. Pero parece ser que las mujeres tiemblan por fuera, pero por dentro son más sólidas y más valientes que no sé qué. Sabiendo lo que ella había hecho, es decir, no le pasó desapercibido la magnitud del riesgo que asumió. No le pasó desapercibido. Todavía no termina la historia, todavía no sabe qué va a pasar. Temiendo y temblando, diciendo, pues ahora sí, ¿no? Lo que vaya a hacer que se haga. Viene, se postra delante de él y le dice toda la verdad. La palabra verdad aquí no tiene que ver solamente con la descripción del acontecimiento, con esa especie de detalle de decirle pasa esto y esto y esto. No, la palabra verdad literalmente significa descubrir, desvelar lo que estaba oculto, sacar a la luz lo que estaba oculto. Este es el concepto de verdad. Y entonces, cuando ella viene, se postra delante del Señor y le descubre todo lo que estaba encubierto. Nos podemos dar una idea que la verdad no se la dijo en 3 segundos, en 1 minuto. Las mujeres no son breves, ¿verdad? Es decir, se tomó su tiempo para explicar, abrir su corazón al Señor, decirle lo que estaba pasando, y contrario a lo que se esperaría, tal vez mínimo una regañada, a lo mejor no sé qué otras sanciones y todo lo demás, pero el Señor tiene una respuesta, una forma de reaccionar ante ella a la inversa. Como decíamos, en el reino de Dios las cosas son al revés. Y no hay palabra de rechazo, no hay regaño, no hay jalón de orejas, que hubiera sido a lo mejor lo mínimo que hubiera podido hacer, sino le dice, hija. Si pudieran poner la siguiente referencia, le dice, hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda libre de tu azote.
Es decir, no es solamente la confirmación, el ejercicio de autoridad del Señor, te ha sanado, no es solamente el dictamen autoritativo del Señor, queda libre de tu azote, sino es esa palabra tan tierna que en muy pocas ocasiones el Señor la dice a alguien. Hija. ¿Hay cuánto tiempo que esta mujer no escuchaba una palabra así? Ese gesto de afecto, ese gesto, ¿cómo decir?, de cobertura, de recepción, con esa ternura, con esa manera tan especial del Señor de recibirla, y entonces completa la obra, la acción, la necesidad de esta mujer. Y les decía que esta meditación, a lo mejor los varones que están aquí van a pensar que yo estoy predicando para las mujeres. En realidad tiene mucha enseñanza para nosotros. En realidad nos dice muchas cosas. Es a lo mejor la historia de una mujer y es un relato con toda la gravedad que tenga y todo lo demás que aparentemente aplica en estos casos. Pero recuerden que le llamé correr el riesgo. Y le llamo correr el riesgo porque si nosotros no nos atrevemos a hacer ciertas cosas, tampoco vamos a obtener lo que estamos buscando. Amén. Para quien sospeche que yo me estoy dirigiendo solo a las mujeres, yo les diría, ¿cuántos de nosotros estamos buscando algo? ¿Cuántos de nosotros tenemos una necesidad? Y esa necesidad nos mueve y nos impulsa y buscamos esa respuesta o buscamos la satisfacción a esa necesidad como esta mujer. A lo mejor hay situaciones que nos han estado fastidiando durante mucho tiempo. Hay necesidades que no han sido satisfechas en nosotros. Hay búsquedas que nos llevan a insistir en que no podemos quedarnos así, en que no admitimos que la vida sea así. Y fíjense, esto me hace compartirles a ustedes que no fue la única mujer que padeció esto. Debe haber habido más mujeres, pero esto retrata el carácter de alguien que ante estas necesidades extremas, la manera de correr este riesgo lo lleva a hacer cambios en sí mismo. Muchos de nosotros no sabemos realmente todo lo que podemos hacer hasta que no llegue el momento y la necesidad en que nos atrevamos a darnos cuenta que es todo lo que podemos hacer. Nuestra capacidad, nuestra energía, lo que sabemos, no sale en situaciones que llamaríamos convencionales, normales. La mayor parte de nosotros tiene recursos en sí mismo extraordinarios, pero como no se necesita que salgan, pues no salen. Y algunos de nosotros ignoramos todo lo que podemos, todo lo que sabemos, todo lo que está a nuestro alcance, porque no llega el momento en que nos veamos presionados a ir más allá de esos límites que con frecuencia nosotros nos imponemos. ¿Qué podía hacer una mujer que por 12 años había padecido esta situación? No era para que ya se hubiera resignado, no era para que ya hubiera dicho, pues ¿qué puedo hacer? ¿No? Y cuando les digo esto, viene a mi mente la cantidad de ocasiones que ante la adversidad o ante las dificultades no reaccionamos corriendo el riesgo, sino al contrario. Como por ejemplo, en algún momento, ya sea una enfermedad o algún otro problema, ¿verdad? Y que una persona no reaccione positivamente, sino pareciera ser que en la vida, en su actitud, como si se fuera arrinconando, como si se fuera limitando, se fuera retrocediendo y se fuera arrinconando, y los demás le dijeron, oye, pero ¿te puedes levantar? ¿Puedes hacer? No, pues es que es muy cansado, es muy difícil, no se puede. ¿Qué voy a hacer? Y en esta actitud
muchas personas llegan incluso a la muerte. Esta dependencia no te ayuda, esta situación puedes resolverla. No, es muy difícil, no se puede. Yo así soy, ¿qué puedo hacer? Pero esta es una historia que nos lleva en otro sentido, en otra dirección. Es una mujer que no acepta un no por respuesta. Es una mujer que no se resigna al no se puede. Así ha sido siempre. ¿Qué le vamos a hacer? El impedimento para llegar al Señor es un impedimento religioso. Tenía que ver con las creencias. Y esta es una mujer que se atreve incluso a ir en contra de los impedimentos religiosos. Es decir, aquí separo, y les pido que separen con mucho cuidado, lo que es la fe de lo que son las tradiciones religiosas. Lo que es la fe y la búsqueda viva del Mesías Jesucristo y lo que son esas ideas que nos han forjado y que nos han metido en la cabeza y que alguien nos las enseñó y que nosotros las creemos y las seguimos observando por respeto y amor a quien nos la enseñó, no a la experiencia de nosotros. Fíjense que en muchas ocasiones alguien nos enseña algo y nosotros lo aceptamos, y cuando viene otra enseñanza nosotros decimos, no, así no me enseñaron a mí. Entonces no estoy diciendo de esa forma que es algo que me consta, que es algo que me atrevo a comprobar, sino al contrario, pareciera que digo, no me atrevo a comprobarlo porque no me enseñaron de esa manera. A esta mujer le habían enseñado las cosas de otra forma. Por eso le llamo correr el riesgo. Pues porque es ir contra toda esa tradición, contra toda esa enseñanza que no es fácil hacer. Por supuesto que no es fácil. Hay muchas cosas que nosotros creemos tan serias, que nosotros creemos tan formales, que no nos atrevemos siquiera a cuestionarlas o a preguntar de cuándo acá empezó eso, cómo fue que se empezó a practicar eso. No nos atrevemos. Así es, esto es lo correcto, así debe ser, así me enseñaron, y entonces nos aferramos de esa manera. Esta mujer no se encerró en eso y no se limitó de esa manera, sino que parece ser que su búsqueda todo el tiempo fue de qué forma le podemos hacer para encontrar nuestra respuesta. ¿Qué tengo que hacer para ser sano? ¿Qué tengo que hacer para resolver este problema? Y eso implica, aleluya, voy a decir una palabra arriesgada, a lo mejor me arriesgo a que me malinterpreten, eso implica una rebeldía. Pero una rebeldía sana, no una rebeldía nomás por ganas de rebelarse o por ganas de tirar a un lado la autoridad o por ganas de dinamitar todo lo sagrado y todas las cosas, no. Sino esa rebeldía que solamente puede ser guiada por esa especie de, ¿cómo diríamos?, espíritu que nos dice, a ver, esto te está limitando, no te está permitiendo que llegues más allá. Es decir, es el tiempo de que te compruebes por ti mismo que las cosas van más allá de lo que te han enseñado. Que hay mayores niveles, que hay mayores aspectos de los que tú te imaginas y que te toca descubrirlos. Nadie te va a llevar por ahí y nadie te lo va a facilitar. A esta mujer el Señor no la llamó. A esta mujer nadie le facilitó que se acercara al Señor. Si lo dijéramos en términos de nosotros ahora, nadie le habló del Mesías Jesucristo. Ella tenía una necesidad y ella se dirigió a esto, y entonces tomar el riesgo de alguna forma significa que algo en nosotros cambie, algo en nuestro interior cambie, algo en nuestro interior se reacomode de tal forma de obtener lo que estamos buscando. Y cuando esta mujer se atreve a hacer esto, a mí en lo personal me dice que en estos momentos de crisis, en estos momentos complicados, puede ser la extraordinaria oportunidad de descubrir lo que hasta aquí no habíamos descubierto. ¿Qué es eso?
Bueno, yo no lo sé en el caso de usted. No lo sé en cada uno de ustedes. Lo van a tener que descubrir. ¿Tendría esta mujer esta absoluta y completa seguridad de que iba a tocar el manto del Señor y iba a ser sana? Dice uno de los evangelios que ella se decía, si tan solo tocar el borde de su manto o tocando el borde de su manto voy a ser sana. Pero una cosa es esa seguridad racional, eso que podemos definir, eso que podemos aclarar, y otra es esa certeza interior de el saber sin conocer. No sé cómo, pero sé que sí funciona. Y esto es lo que la va dirigiendo y esto es lo que la va conduciendo a llegar a obtener lo que ella buscaba. Me encantaría seguir explicando todas estas condiciones y toda esta situación, pero creo que es tiempo de poder reflexionar en nosotros. ¿Cuál es nuestra necesidad? ¿Cuál es nuestra búsqueda? Yo estoy seguro que ustedes y yo estamos aquí esta mañana buscando algo, necesitando algo. Y recuerden que si nos dirige esa, ¿cómo diríamos? Intuición, voz interior que nos dice, aquí está el Señor y aquí está eso. Es como si en su corazón usted estuviera necesitando, no la sanidad propiamente, tal vez sí, no lo sé, sino que el Señor le dijera, hijo, tu fe te salva. Esa decisión que tomas, esa transformación que se actúa dentro de ti, tiene efecto y tiene sentido. Y entonces la palabra autoritativa del Señor completa el proceso. Queda sana de tu azote, le dijo a esa mujer. ¿Cuál es tu azote esta mañana? ¿Qué es aquello en lo que nos debatimos, en lo que buscamos, en lo que implica para nosotros la controversia o la duda o la necesidad? Lo que quiero transmitirles en esta mañana es que si somos capaces de transformarnos, que si somos capaces de superar esos límites mentales que nos impusieron de diferentes tipos en muchas ocasiones y diferentes personas, vamos a ser capaces de vislumbrar, de ver lo que no habíamos podido ver. Y ustedes saben que nuestras preguntas son en muchos sentidos y de muchas maneras. No es posible alcanzarlos sin transformarnos. Cuando una persona llega a una crisis y no se transforma, hagan de cuenta que solo vuelve a terminar la vuelta y volverla a empezar. Es decir, volvemos a empezar el mismo ciclo, el mismo círculo, las mismas situaciones. ¿No será que más de uno de nosotros está viviendo otro capítulo de la misma historia, que dice lo mismo y que ya sabemos en qué va a terminar? Yo no sé cómo lo vean ustedes, pero creo que sería un buen momento para correr el riesgo. Y el riesgo no es el salto, el brinco, el grito, sino el riesgo es postrarnos delante del Señor y decirle toda la verdad. Esa verdad escondida en nosotros y que debe ser confesada para que el Señor la pueda recibir y para que empecemos a romper ese límite. Y les sugiero que no piense nadie más que en usted. Porque luego pensamos en recetarle la medicina a otra persona, ¿verdad? Si es para nosotros, es para nosotros y asúmalo. Pero si es el tiempo de correr el riesgo, yo les sugiero, póstrese ante el Señor. Dígale la verdad. Y va a encontrar una respuesta. Había un libro muy antiguo que decía, oh, no rechaces la verdad. Así empezaba diciendo. Y esa verdad solo usted la sabe. Solo usted sabe lo que hay en su corazón y lo que tiene que confesar y tiene que decir. Pero si esta meditación le dice algo, yo le invito a que empecemos nuestro proceso de postración, nuestro proceso de decirle al Señor, a lo mejor con todo el temor y con todo el temblor como esta mujer, pero confesar al Señor lo que pasa. Les invito a que se pongan de pie.
Postrarnos significa no solamente